¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. pues, no sé qué está ocurriendo. Se me está queriendo ir. Ya, entonces vamos a ver lo que es la auditoría médica. Y es importante que nosotros conozcamos y después veremos cuáles son los factores que influyen cuando hablamos de negligencia médica y se tiene que ver justamente con lo que es la auditoría médica. Entonces, la auditoría médica está basada dentro de lo que es y regulada por la garantía de calidad que en todos los hospitales se están implementando. Y la auditoría médica tiene que ver también con lo que es el ejercicio profesional y tiene que ver fundamentalmente con el acto médico que ustedes van a desempeñar posteriormente en el ejercicio de sus funciones. Tiene que ver con lo que es la parte de administración de hospitales. Y la auditoría médica está encargada ¿de qué? De controlar el cumplimiento de todas las normas. Vigila el manejo de los recursos, previene posibles fallas, advierte debilidades en el proceso y hace recomendaciones y evalúa constantemente. Entonces es importante tomar en cuenta la auditoría médica. Ustedes van a ver cuando tengan oportunidad de ir a los hospitales, existe un comité de auditoría médica y que por norma todos los meses al azar se hacen auditorías de las historias clínicas o los expedientes clínicos que existen en cada hospital para que justamente para ver debilidades en el proceso, para ver si están cumpliéndose todas las normas de lo que está establecido y fundamentalmente hacer la evaluación para poder corregir. Entonces nosotros sabemos, hemos visto, saben ustedes de que el actuar del médico a través de la ley, de la norma, tiene reglas que cumplir. No es que uno va a actuar de acuerdo a lo que cree, sino tiene que actuar de acuerdo a lo que debe y a lo que sabe para poder lograr efectivamente su función. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la auditoría médica? No es que se les ha ocurrido decir, sino esto ha sido a nivel mundial. Por ejemplo, en el año de 1914, en Estados Unidos, el Congreso Clínico de Cirujanos resolvió que había que crear algún sistema de estandarización del equipo y tareas hospitalarias. Es la piedra fundamental que dará origen a la auditoría médica. En el año de 1917 se estableció un programa para estándares hospitalarios y en 1919 anunció que luego de revisar 692 hospitales, solamente 89 satisfacían los estándares del colegio. Entonces, fíjense, esto ha sido ya interés de la parte de salud, colegios médicos, ministerios de salud, etcétera, de que la atención que se brinda en los hospitales sea cumpliendo todas las normas estándares para ¿qué? Para garantizar la atención al paciente y lograr los objetivos. En el año 2000 surge el proyecto de la reforma de la salud e inicia actividades de auditoría médica a través de su observatorio de la calidad. Eso ya a nivel latinoamericano empieza la reforma de la salud. Nosotros también, nuestro país ha estado establecido y enmarcado dentro de esta reforma de salud. En el año 2002, el Ministerio de Salud y Deportes, a través del Colegio Médico, universidades estatales y privadas reconocidas por el sistema, implementan una especialidad, que es la especialidad de la gestión de calidad y auditoría médica. Actualmente, esa es una especialidad que hay muchos profesionales que se especializan en gestión de la calidad y en la auditoría médica. Los hospitales están formando parte de su equipo de gestión, el gestor de calidad, que tiene un curso, que tiene una especialidad para poder hacer la gestión y auditorías médicas en todos los servicios. En el año 2005 surge el control de la calidad y la educación médica. ¿A través de qué? A través de una ley, que es la Ley del Ejercicio Profesional Médico número 3131, incluye esta actividad como obligatoria en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, la Ley del Ejercicio Profesional, o la conocida como la Ley 3131,
Es una ley obligatoria para todo el sistema de salud y mucho más para los profesionales en salud que tenemos que conocer. Creo que anteriormente ya hemos visto esta ley. ¿Hemos visto o no? Jóvenes, ¿ya hemos visto ese tema o no? Hola, hola, jóvenes. Creo que no hay audio, no me escuchan ni les escucho. Hola. Estamos escuchando, doctor. Escuchamos, doctor. Pero ¿y por qué no me contestan? Por favor, no sean malos. Me hacen sentir mal. Hemos avanzado el tema, doctor. Ya hemos avanzado, ¿no? Ese tema. Sí. Ya, excelente, gracias. Necesito nomás, por favor, no es más. Ya, entonces, ya hemos visto ese tema que tiene que ver con la ley del ejercicio profesional, o sea, la ley 3131. La calidad de la atención médica es fundamental. Y eso es lo que pretende la auditoría médica, lograr la calidad de la atención médica a diferentes leyes, a diferentes normas, protocolos que usted se conoce. Entonces, la calidad de atención médica es el rumbo, es el compromiso y es la responsabilidad de todos los trabajadores en salud, en los hospitales y fundamentalmente de la parte médica. La auditoría médica es un instrumento de la calidad que tiene funciones fundamentalmente preventivas, correctivas y pedagógicas. Entonces, la auditoría médica nos ha de ayudar a prevenir futuras fallas. Vamos a corregir y por último vamos a aprender porque nos va a enseñar. Por eso dice que es pedagógica. ¿Cuál es el propósito de la auditoría médica? Según la resolución ministerial 306 del mayo del 2004, se entiende la auditoría médica como la evaluación de la atención otorgada en los servicios de salud de los entes gestores a través del análisis del expediente clínico realizada por un profesional médico. Entonces, ¿para qué sirve la auditoría? ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene eso? Para evaluar la atención que se ha brindado a un paciente. El médico se ha cumplido o no ha cumplido con lo que está establecido dentro de la norma, dentro de la ley, para lograr el objetivo en ese paciente. Entonces, para eso, y nos ha de permitir revisar la historia clínica y todo lo que se registra. Por eso es que les he dicho que es importantísimo que en la historia clínica se registra absolutamente todo. No se puede obviar, porque después, en un momento que se requiera en un proceso legal, un médico no puede decir, es que me olvidé de registrar. Ese olvido va a ser sancionado. Ese olvido va a ser penado por la ley. Entonces tenemos que nosotros cumplir y hacer que este propósito de la auditoría médica se cumpla. Es el análisis del expediente clínico con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados, identificando los riesgos y recomendando los correctivos correspondientes. Cuando se hace auditoría médica, vamos a ver después los tipos de auditorías médicas, pero cuando existe alguna denuncia de algún paciente que está denunciando una negligencia de un profesional por no haber hecho lo que tenía que hacer, la auditoría médica nos ha de permitir a nosotros esclarecer si ese hecho identificado ha sido adecuadamente realizado o no. Vamos a identificar cuáles han sido los riesgos y la recolección de los correctivos correspondientes. Entonces es importante tomar en cuenta. El reglamento de la ley del ejercicio profesional en su artículo 15 manifiesta y dice: la auditoría médica interna constituye un procedimiento de aplicación regular. Es técnico, es evaluativo, preventivo y correctivo para el aseguramiento y mejoramiento de la calidad en salud, que comprende la evaluación de la estructura, el proceso y resultados conducida por los comités de auditoría médica bajo supervisión del responsable de gestión
gestión de calidad y auditoría médica institucional. Entonces, fíjense, nosotros ya hemos visto en la acción, en la atención, hemos visto en los indicadores qué es el proceso, qué es la estructura, qué son los resultados. Entonces, en una auditoría médica tenemos que ver justamente todos esos aspectos, no solamente si el médico hizo o no hizo aplicando el procedimiento o el protocolo. Veremos si estaba a disposición, si tenía los protocolos, ha sido de su, etcétera. Una serie de situaciones que tenemos que ir viendo. ¿Para qué? Para ver realmente cuál ha sido la falta, la falla que ha podido existir. Una vez que se ha realizado eso, entonces nos ha de servir ese instrumento, esa auditoría, como evaluación del desempeño que se está realizando en ese servicio. Nos ha de ayudar a prevenir futuras situaciones, porque vamos a corregir. Y una vez que se corrige y hagamos eso, vamos a mejorar y vamos a asegurar la calidad de la atención. En caso que el Departamento de Gestión de la Calidad y Auditoría Médica en el proceso rutinario de auditoría médica encuentre indicios de mala práctica médica, deberá requerir la realización de una auditoría externa a la máxima autoridad departamental de salud. Entonces, la auditoría primero es interna, es decir, en cada hospital hay un comité de auditoría interna, de historias clínicas, que se encarga de hacer la auditoría. Y mucho más cuando es por algún incidente ocurrido, una denuncia de algún paciente. Si ese equipo ha identificado que existe algunos indicios de mala práctica médica en ese servicio, tiene la obligación de pasar un informe a la autoridad superior, en este caso el CEDES, ¿para qué? Para que haga una auditoría externa, para que se verifique lo que se estaba haciendo y siga el curso legal. En caso de que sí ha habido una negligencia médica, se hará el curso legal y se hará el curso penal correspondiente. Entonces es importante la auditoría médica a través de los equipos que se realizan en los hospitales. En el primer nivel de atención, puestos y centros de salud, las auditorías internas serán asimiladas por los procesos de autoevaluación mensual mediante un instrumento emitido por la Autoridad Nacional de Salud. Ustedes saben que los niveles de atención dentro de nuestra red de servicios son un primer nivel, segundo, tercer y cuarto nivel. El primer nivel está dirigido a través de los consultorios en los barrios que ustedes conocen, que deben existir en algunos barrios, los puestos médicos, puestos de salud, los puestos de enfermería, son puestos, etcétera, que existen en todos los barrios o algunos lugares del área y de la periferia. Segundo nivel, estamos hablando de los hospitales de segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Entonces, en cada uno de esos se tiene que hacer. En el primer nivel no tienen comités de auditoría, pero tienen un instrumento que ellos se encargan de hacer la autoevaluación a través de ese instrumento para ver si están cumpliendo o no están cumpliendo adecuadamente las atenciones que se vienen a hacer. Ustedes saben que en ese nivel solamente se hace la parte preventiva, no hay de hospitalización. Entonces, incluso para eso se tiene que hacer un seguimiento para poder hacer la evaluación correspondiente y mejorar las fallas que puedan estar existiendo. El artículo 17 de la ley 3181 dice que la auditoría médica externa, estamos hablando de la externa, es un procedimiento técnico analítico de carácter preventivo y correctivo que se realiza ante denuncias de mala práctica médica. Se aplica al acto médico y consiste en la verificación del cumplimiento de normas y protocolos vigentes y se realiza mediante el análisis del expediente clínico. Entonces, la auditoría externa ya se va a encargar solamente de hacer una auditoría al acto médico, es decir, lo que el médico ha hecho en ese paciente, el procedimiento, cumplimiento de normas, verificará si ha cumplido o no ha cumplido, ha hecho lo que estaba establecido, no estaba establecido, etc. Y todo eso a través de solamente del expediente clínico, lo que esté escrito. Porque ahí no se le va a llamar al médico y se le va a decir, hay un cargo usted porque no es. No, es el expediente, ya está escrito. Y solamente se tiene que seguir a ese instrumento para hacer la auditoría.
Entonces es importante, les recomiendo, el registro en la historia clínica tiene que ser tal cual ha posible. Y no pueden obviar ustedes que, bueno, hoy deberían estar haciendo prácticas en los hospitales y en las materias donde hacen la práctica hospitalaria en consultorios, ustedes son los encargados de llenar esa historia clínica. Entonces tiene que estar todo lo que se ha hecho. No se puede obviar porque eso va a ser en contra en caso de hacerse algún proceso. La máxima autoridad departamental de salud, en cumplimiento de la normativa vigente, conformará las comisiones de auditoría médica departamental. Entonces el CEDES, el director del CEDES, es el encargado de hacer un equipo. ¿Para qué? Para hacer una comisión médica, para hacer auditorías. Y toma parte en esa composición miembros de diferentes hospitales. Y hacen ese comité para hacer la auditoría externa cuando se ha requerido en algún servicio en especial que haya tenido algún proceso, una denuncia de mala praxis para poder hacerlas. Si la denuncia de mala práctica médica involucra al sector de la seguridad social, la máxima autoridad de salud departamental solicitará la intervención del INASES para que en su uso de sus atribuciones realice la auditoría médica. El INASES es el Instituto Nacional de Seguros del Estado o Seguridad Social. Nosotros en salud dependemos de todos los hospitales que son del ministerio, que dependen directamente. La Seguridad Social tiene también su estamento, que está encargado justamente de ver todo lo que concierne a la seguridad social y sus hospitales. Pero en casos de así, de negligencias que ve el sector salud, el jefe departamental de salud, comunica al INASES para que intervenga dentro de ese comité que va a estar para hacer la auditoría correspondiente. Entonces tiene que hacerlo. Incluso cuando hay alguna denuncia de una atención en un servicio hospital que es privado, también se hace una auditoría a través del CEDES con la medicina privada. La auditoría médica, artículo 17 de la ley 81, estamos viendo, la auditoría médica interna y externa en caso de los sectores privados con fines de lucro y privados sin fines de lucro son competencia de la máxima autoridad de salud departamental. Lo mismo. Entonces el CEDES conforma, ese es su comité y toma parte la medicina privada a través de ese servicio donde ha habido la denuncia o la negligencia, forma parte un miembro de ellos para poder hacer la auditoría también. Y una vez que se tiene, entonces la auditoría tiene sus puntos para poder hacer el informe correspondiente que lo vamos a ver después. En el artículo 18, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que existir para que un miembro de ese comité cumpla y pueda ser parte? Nivel de posgrado en auditoría médica tiene que tener los miembros, o por lo menos un diplomado como mínimo equivalente a 600 horas académicas, otorgada por la universidad reconocida por el COV o por el Ministerio de Educación. Entonces no es cualquier profesional, sino tiene que tener ese profesional un conocimiento a nivel de posgrado de lo que es auditoría médica. En nuestro medio, todos los que hacen la especialidad de salud pública, ahí tienen la capacidad y la capacitación para las auditorías médicas, forman parte también todos los saludistas. B, experiencia profesional de 10 años como mínimo. No puede ser un profesional que tenga menos de 10 años y que forme parte de ese comité. No tener resolución ejecutoriada por responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal. Entonces es importante que ese miembro de ese comité no debe tener ninguna responsabilidad, ni ejecutiva, ni administrativa, ni civil o penal. Y hemos visto nosotros en la ley SAPCO estas 4 responsabilidades. ¿Alguno de ustedes me puede recordar a qué se refiere la responsabilidad administrativa? Ninguno, ya sé, porque no está nadie presente. Pero hemos visto, la administrativa es responsabilidad cuando no hace lo que tiene que cumplir, o sea, por incumplimiento de deberes. La ejecutiva son las autoridades que hacen la gestión
de ese servicio y que no cumplen los objetivos que estaban. La civil es aquella que trae daño, que es daño económico al Estado. Y la penal, lo que tiene el ordenamiento penal, en caso de que exista fallecimiento. Entonces, eso ya lo hemos visto. También es importante que no tenga ese miembro de ese comité ninguna de esas responsabilidades. Y por último, no tener pliego de cargo ejecutorial. O sea, tiene que ser una persona que no tenga ningún problema legal dentro de su institución. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría médica? Emitir un dictamen, informe o certificación independiente referente al acto médico y a la gestión de calidad de los servicios de salud. Entonces, tiene que emitir un dictamen o un informe de certificación independiente referente al acto médico, ¿sí? Entonces, tiene que hacer el informe de lo que ha sido el acto médico, cuáles han sido las fases que ha tenido. Identificar y registrar instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad y establecer medidas preventivas, correctivas y propositivas. Entonces, ya hemos visto cuál es un acto médico de calidad. Veremos si es que ha cumplido o no esos requisitos. En caso de que no haya cumplido, se tendrá que establecer las medidas preventivas, correctivas y las propuestas para el posterior o la posterior ejecución. Ahora vamos a ver qué tipos de auditorías existen dentro de lo que es el ordenamiento legal en los hospitales y nos marca la ley 3181. Hay un tipo de auditoría que es de acuerdo a la instancia que se realiza. Y de acuerdo a la instancia que se realiza, tenemos dos tipos de auditorías. Una que es interna y es externa, las dos. Segundo, tenemos la auditoría que puede ser de acuerdo a la necesidad. Entonces, de acuerdo a la necesidad de las auditorías, pueden ser auditoría periódica, programada, recurrente, o puede ser inducida, incidental o concurrente. Entonces, depende, de acuerdo. Si yo solicito que se haga una auditoría porque tengo una denuncia de una mala praxis, esa tendrá que ser auditoría inducida, incidental o concurrente. Mientras que la periódica o programada recurrente es la que normalmente les he manifestado que los comités de auditoría médica en los hospitales realizan todos los meses auditorías al azar de las historias clínicas. Entonces, la incidental es cuando existe una denuncia. Y por último, de acuerdo a la finalidad, o sea, ¿para qué se va a hacer esa auditoría? La auditoría puede ser programática de servicio con el fin de mejoramiento de la calidad y la auditoría médica. Entonces, de acuerdo a su finalidad, siempre va a estar dirigida aquí a mejorar la calidad de la atención en ese servicio. ¿Cómo se realiza esa auditoría? ¿Cómo se debe practicar la auditoría en los hospitales? Primero hay que ver que existen 8 etapas para el cumplimiento de la auditoría. La primera etapa es la identificación precisa del tópico o materia de análisis. O sea, tenemos que identificar. Y de eso veremos cuál de los tipos de las auditorías vamos a hacer. La incidental, la recurrente o la concurrente. Si es la programática, la mensual, entonces ya sé qué voy a lograr. Estoy viendo dónde va a haber fallas. Si es que es una incidental o ha habido una denuncia, veré cuál es la denuncia, el porqué de eso. Entonces, esa va a ser la identificación de la auditoría que nosotros vamos a realizar o que el equipo va a hacer. Segundo, tiene que haber un enfoque y un análisis preliminar. ¿De qué? Del tópico, de la materia, de qué es lo que vamos a analizar. Si es incidental, recurrente, es concurrente, entonces ya tenemos ahí que hacer el análisis de cómo vamos a desarrollar esa auditoría. Tercero, o la tercera etapa, se tiene que hacer un acopio de información, sistematización e investigación. Eso va a depender del tipo de auditoría, no se olviden.
que nosotros estamos aprendiendo a aplicar el conocimiento dependiendo del contexto, dependiendo del lugar, de la necesidad que queremos. En las auditorías es lo mismo. Entonces yo voy a recopilar información y sistematización en caso de qué auditoría. Si es una auditoría que ha denunciado, es una incidental del hecho que sea posible. Pero si es una auditoría programática, ¿qué información necesito? Necesito la información de la norma del llenado de la historia clínica. La segunda etapa, se realiza la auditoría propiamente dicha. Entonces yo ya sé qué es lo que voy a hacer, qué información requiero, etcétera. Entonces hago la auditoría. Empiezo a utilizar toda esa documentación, toda esa información que tengo para lograr el objetivo de mi auditoría. Luego hago ¿qué? Una evaluación técnica del informe. Tengo que evaluar técnicamente si está cumpliendo la finalidad que tiene mi auditoría. Si no, habrá que corregir y habrá que buscar, por eso dependiendo del tipo de auditoría. Es igual que cuando vemos indicadores que quiero medir, tengo que saber si realmente este indicador está midiendo lo que quiero o no, si no tendré que corregir, mejorar o buscar otro indicador. Y la administración pone a nuestro alcance justamente ese conocimiento para que nosotros vayamos buscando. Porque yo no voy a hacer estas etapas de cumplimiento y el enfoque análisis preliminar, no a todos lo mismo. Va a ser dependiendo del contexto, dependiendo del problema, dependiendo de lo que yo quiero hacer en una auditoría. Entonces, la evaluación técnica me permitirá ver si realmente esa finalidad está de acuerdo o no está de acuerdo. Si está de acuerdo, muy bien. El sexto paso o etapa es el análisis y propuesta de un plan de acción. Entonces, frente a ello, lo que he encontrado en los dos tipos de auditoría, o tres, o dependiendo del tipo de auditoría que veamos, tiene que haber una propuesta de acción. He identificado, he visto que existen varios, no se ha aplicado una serie de cosas. Entonces, nosotros hacemos una propuesta para poder actuar adecuadamente en esa auditoría que se va a realizar. Luego tenemos el cierre del informe final. Vamos a cesar eso, porque vamos a hacer un informe, vamos a ver después cuáles son los instrumentos que se utilizan. El cierre del informe final y por último la emisión de las recomendaciones. En base a lo que hemos encontrado vamos a recomendar. Es lo mismo cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, encuentran los resultados, hacen un análisis de los resultados y luego hacen una propuesta o una sugerencia para mejorar. Entonces la auditoría, dependiendo del tipo de auditoría, dependiendo de lo que se ha encontrado en la evolución de la auditoría, haremos una emisión de recomendaciones. ¿Cuáles son los procedimientos de auditoría interna programática y de servicios? ¿Cómo se hace una vez que hemos visto todos esos pasos? Primero, el artículo 10 dice que debe haber el inicio de la auditoría a través de un acta. Tiene que existir un acta, tiene que haber un documento. Si nosotros estamos viendo que en la historia clínica no está registrado, nosotros en la auditoría tenemos que tener todo eso. No podemos, es que hemos visto que en esa página no había, no sé, tiene que estar en el acta. Lo que vamos a hacer nosotros un informe y vamos a pedir un cumplimiento posterior. Entonces tiene que ser el acta. Segundo, el artículo 11 dice que debe haber una designación de funciones. Tiene que haber un coordinador y tiene que haber un secretario dentro de ese comité. 12. Identificación de la materia de análisis, es decir, justificada. Ya se ha dicho, dependiendo del tipo de auditoría. Entonces vamos a identificar qué es lo que vamos a analizar. Si ha sido denuncia, no ha sido denuncia, es programática, no es programática, es solamente para poder hacer seguimiento, etc. Hay varios. Porque después que hagamos un dictamen, nosotros, una auditoría médica de alguna de esas historias clínicas, tenemos que hacer seguimiento. Y ahí será nuestra materia de análisis, el seguimiento de las recomendaciones realizadas. Entonces es importante, identificación de la materia y análisis del justificativo. Artículo 13, documentos esenciales. Dependiendo del tipo de historia clínica, veremos qué documentos son importantes
que se requieren para hacer esa auditoría. 14, artículo 14, análisis, verificación y llenado de formulario. Hay formularios que vamos a ver posteriormente que se tiene que analizar, se tiene que verificar y ese llenado de esos formularios están siendo adecuados o no se están adecuados. Artículo 15, cierre del informe final de la auditoría interna. Hay un informe donde están todo el comité, van a firmar, tiene sus requisitos para el llenado de ese informe final. El artículo 16 dice remisión del informe final a la MAE del establecimiento. Es decir, se tiene que hacer llegar a la autoridad máxima de ese establecimiento el informe de esa auditoría, para que esa autoridad haga el seguimiento de las recomendaciones que va a dar. Porque si no hace el seguimiento y se lo guarda ese informe de esa auditoría médica, va a ser sujeto a ¿qué? A una sanción de tipo ejecutiva, responsabilidad ejecutiva por no cumplimiento. Y después pasará a una responsabilidad penal. Entonces, todo esto tiene que tener siempre cumplimiento de la finalidad para que. Artículo 17, tiene que haber el seguimiento y control del cumplimiento de las recomendaciones del plan de acción. Entonces, este comité va a sugerir cuáles son las recomendaciones que tiene que tener y en qué tiempo se tienen que subsanar. Y la autoridad máxima de la institución, ya no el comité, la autoridad máxima, será encargado a través de su instancia correspondiente, que son los comités también de auditorías médicas en el hospital, hacer el seguimiento para el cumplimiento. Porque no hacer ese cumplimiento, como les digo, genera responsabilidades. Responsabilidad ejecutiva y responsabilidad penal. Y que eso es algo que no se debe llegar y se debe cumplir. Entonces, esto es lo que yo quería. Bueno, hasta aquí vamos a dejar porque el tiempo ya se nos ha venido encima. Tienen clases ustedes, yo también tengo clases. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Jóvenes, lo dejaríamos acá hasta la próxima clase, hasta el día viernes. Doctor, hasta luego. Muy bien. Hasta luego, Stephanie. Gracias. Nos vemos entonces. Si no hay nada más, chavales. Hasta luego. Doctor, un rato se puede quedar, le tengo que comentar algo. O sea, cuando todos mis compañeros se vayan, por favor. ¿Se vayan todos? Sí, por favor. Ya, o me das por WhatsApp mejor. Es rapidito, doctor, por favor. Ya, muy bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Que les vaya bien. Nos vemos el viernes.